Yo soy Alberto Osorio y estás en 10. Hoy, en 10, estará con Alberto Osorio el doctor Bernardo Massini, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. También es integrante del Observatorio de Medios, AMEDI, Capítulo Jalisco. Quédate con nosotros porque hay mucho de qué hablar. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esto es la 7ª entrega del programa En 10. Esta propuesta que corre a través de la plataforma de Proyecto 10, este diario digital que ya tiene un buen rato trabajando desde el centro occidente de la República Mexicana, y con el placer de poderle atender todo el equipo, le comento que bueno, en esta ocasión nos honra con su visita aquí en el estudio el señor Bernardo Massini. Él es catedrático en el ITESO y también es el presidente del capítulo Jalisco de la AMEDI. En esta ocasión vamos a platicar sobre algo de lo que ocurre con uno de los principales medios de comunicación que existe en el estado de Jalisco y que es de orientación pública. ¿Qué está ocurriendo con el sistema jalisciense de radio y televisión? ¿Qué pasó durante la campaña y antes de las elecciones del 7 de junio? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que sin lugar a dudas el invitado que en esta ocasión le menciono ya nos acompaña, nos va a hacer el favor de tratar de dilucidar. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, pues muy entusiasmado con estar en el programa. Estamos viendo cada vez más numerosa la audiencia del programa, estoy muy contento por eso y muy contento de estar aquí. Antes de iniciar, ¿qué te parece esta propuesta de atender a las audiencias ahora a través de una plataforma digital, a través de internet, que es un asunto que quizás no se imaginó uno hace algunas décadas, algunos años? Sí, porque relativamente rápido nos acostumbramos a convivir con internet cuando apareció por allá a mediados de los 90, pero yo creo que en sus primeros años nos lo imaginábamos más como una especie de enciclopedia digital, maleable, que se seguía enriqueciendo todos los días, pero no se nos ocurría pensar en internet, no tanto en esa época, como, vamos, con ese potencial para montar sobre él contenidos audiovisuales y usarlo como alternativo a los medios tradicionales de comunicación y de información, ¿no? Entonces, pues sí, seguimos todavía, aun cuando ya estamos hablando de 20 o más años de convivir con internet, nos seguimos maravillando con lo que podemos hacer con él, ¿no? Ahora, ¿esto cómo viene a influir en el trabajo que hace una organización como esta que tú encabezas en el capítulo Jalisco, la Asociación Mexicana del Derecho a la Información? ¿Cómo influye esto que la gente llama como redes sociales o como el uso de internet? Sí, pues mira, de hecho en el capítulo donde somos 24 entusiastas colaboradores, ahí tenemos un equipo de 5 que se encargan de las redes, ¿no? Y yo creo que son precisamente los 5 más dinámicos porque están trabajando todo el tiempo. Somos seguidos también por mucha gente, eso nos ha ayudado mucho a dar a conocer el trabajo de la asociación, no solo aquí en el capítulo Jalisco, también a nivel nacional. La media se ha ganado pues una posición y cierto prestigio pues por su compromiso con estas causas que tienen que ver con el derecho a la información, en buena medida porque los jóvenes están detectando la presencia y el trabajo de la MEDI y vamos, es mucho más frecuente que en la calle o en otro tipo de foros, en las aulas de las academias, la gente ya nos ubica pues el trabajo de la MEDI precisamente por cómo se viraliza a través de las redes. Ahora, bueno, pensar en una asociación mexicana del derecho a la información, como que me imagino a algunos sectores de la población les parece un concepto volátil, etéreo, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es el estar trabajando en estos momentos para la conformación de una tendencia de derecho a la información en un estado como Jalisco, en una zona metropolitana de Guadalajara que se le ubica, algunos dicen mocha, otros consideran que es tradicionalista, otros aseguran que independientemente de cómo se le quiera tachar, lo cierto es que es muy plural, es todo un arcoíris en cuanto a su posicionamiento político, académico, cultural. Yo parto de la idea de que
es bastante interesante lo que pasa en la zona metropolitana de Guadalajara. Habría que destacar que muchos de los productos que son lanzados al mercado, primero son probados en el territorio de la zona metropolitana de Guadalajara, y si aquí pegan, si aquí logran penetrar en el mercado, entonces se lanzan a nivel nacional. Yo no sé, ¿tú cómo ves todo este asunto? ¿Por qué pensar en la necesidad de fortalecer el derecho a la información? Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo en el asunto de que la sociedad tapatía es mucho más diversa de lo que a veces nosotros decimos de nosotros mismos. Incluso este prejuicio de que somos muy mochos, yo cada vez me lo creo menos. Este prejuicio de que somos apáticos también cada vez me lo creo menos. En el caso concreto de la participación en la vida civil, del activismo que se propone desde la AMERI, pues yo veo de muy buena gana, veo signos muy alentadores en la participación, el involucramiento, incluso el impacto que ha logrado nuestro trabajo, porque vamos, la consonancia que tenemos hoy, presentamos un comunicado respecto a este asunto de lo que está ocurriendo en el sistema jalisciense de radio y televisión, y fuimos 20 organizaciones de la sociedad civil, 20 organizaciones suscribiendo lo que decimos en este comunicado, en nuestra inconformidad respecto al desenvolvimiento del sistema y concretamente en el periodo de campañas. Eso quiere decir que Guadalajara está muy viva y que Guadalajara, la sociedad jalisciense en general, está despertando de ese letargo en el que probablemente vivió durante décadas, y en mucho tiene que ver con que tiene más maneras de informarse. Ya no hay nada más un gran periódico que se lee en esta ciudad, no hay nada más una gran televisora que sintoniza toda la ciudad, aun cuando midiendo rating sigue siendo el noticiero más visto, sigue siendo el de Televisa. No quiere decir que sea de veras la única fuente de información de los tapatíos. Está esto mucho más fragmentado y eso es algo afortunado, y eso es algo que ya se está traduciendo en conductas de la sociedad tapatía que antes no se veían, incluyendo esta disposición para el asombro y para la queja, que cada vez es mayor, y vamos, hoy tenemos una prenda muy grande de ello. 20 organizaciones de la sociedad civil estamos reclamándole al sistema jalisciense que de veras queremos sentirnos bien informados a través de los contenidos que se vierten en él. Bueno, esto es por demás interesante porque se entiende que finalmente la apuesta de AMERI es en la conformación, en el impulso de lo que se entiende como la formación de ciudadanía, de ciudadanos más conscientes y más ávidos de reclamar sus derechos democráticos, ¿no? En el caso del sistema jalisciense de radio y televisión, habría que partir del escenario de lo que fue el antes y el después de las elecciones, ¿no? Pero si me permites, a mí me gustaría también cuestionarte desde el propio origen de la última administración o de la más reciente administración, que era encabezada hasta hace unas semanas por Sergio Ramírez Robles, una persona que trabajó como director de comunicación social del Estado de Puebla, que si mal no recuerdo, en esa entidad presumía el estar promoviendo 19 sanciones contra igual número de periodistas. Finalmente solamente lo logró contra 2. El hecho es que en Puebla se le veía como una persona preocupada principalmente por hostigar a quienes ejercen el derecho a la expresión, el derecho a la información, por llamarle de esta manera, ¿no? No obstante ello, recuerdo que en un principio se aseguraba que Sergio Ramírez pretendía ser el director de comunicación social bajo la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. No se dio el asunto, no sé por qué, pero sí se le abrió un portal muy importante de un medio público como es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. ¿Por qué no nos das un poquito de contexto de qué ocurre con Sergio Ramírez a su llegada a lo que es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión? Sí, mira, lo que dices es muy importante porque hay un problema muy grande, incluso mis
hiciste acordar ahora de algo que dijo alguna vez Jorge Valdano respecto, digo, él que fue futbolista y escribe sobre asuntos de fútbol, dice que todo se complica cuando un pobre tiene sueños de grandeza. Y probablemente algo parecido ocurrió con las expectativas que tenía Sergio Ramírez cuando llegó a Jalisco, con el trabajo que hizo, y yo creo que él consideró que había hecho un muy buen trabajo en la campaña electoral de Aristóteles Sandoval de cara a ganar la gubernatura. Yo creo que él tenía la expectativa de que ese trabajo iba a ser premiado, y que iba a ser premiado con un puesto de mayor relevancia, que él consideraba que sería de mayor impacto, y vamos, incluso según corrieron rumores en su momento, hasta el sentido de la expectativa que él tenía respecto al sueldo. También pues no quedó satisfecho con el que corresponde o el que está asignado a quien dirige el sistema jalisciense de radio y televisión. Esto genera un problema que tiene que ver a veces desde con ego hasta con desempeño, porque quien no se siente retado por el trabajo que tiene enfrente, se siente que él está para cosas mayores, desatiende las cosas que se le asignaron, y parece que es lo que ocurrió con Sergio Ramírez en el sistema. Tú ya mencionabas un poco la línea de trabajo y el modo de trabajar que se documentó de su parte en Puebla, y desde que nos anunciaron que él sería el director del sistema, a nosotros nos preocupó mucho saber ese antecedente y saber que pues si así lo había hecho allá, pues podíamos esperarnos que ocurriera algo parecido aquí. Pronto nos dimos cuenta de que así fue. Entonces, vamos, más que un gestor de decisiones y un diseñador de una política de comunicación pública que diera lugar a que materializara el objeto del sistema, este asunto de fomentar el conocimiento de la cultura jalisciense, fomentar la identidad de los jaliscienses, que los jaliscienses nos conozcamos más entre nosotros, que quienes viven en la región de la costa conozcan más lo que ocurre en los altos y demás. Lejos de hacer un proyecto así, con ese cariz en el sistema, pues lo convirtió en una vocería gubernamental, en una vocería de Aristóteles Sandoval, y a través de una mecánica de trabajo que se caracterizó por vociferar y por golpear a quienes no suscribieran o no estuvieran de acuerdo con lo que él opinaba en pantalla, porque además aparece demasiado en pantalla. Sí. Que también es otro asunto, ¿no? O sea, Sergio daba la impresión de que se especializaba en ser el sicario desde el punto de vista de lo que escribía, de lo que opinaba, contratado por el gobernador para aplacar a todas aquellas voces críticas que no estaban conformes con su administración. No sé si ustedes lo veían. Sí, de esa manera nosotros también lo veíamos más como en la lógica no de un comunicador, sino de un inquisidor, de un golpeador, más dado incluso a usar en un tono muy irónico, muy sarcástico, las redes sociales también. Él es, y no digo que sea malo por sí mismo el asunto de ser muy asiduo a Twitter, eso por sí mismo no es malo. Ahora, el uso que hacía o que hace de Twitter Sergio Ramírez pues llama mucho la atención, porque suele hacerlo en un tono muy beligerante, o por lo menos lo hacía así mientras era director del sistema. Yo recuerdo en una de las pláticas, una de las entrevistas que concede a Proceso en su edición Jalisco, cuando él destaca, se autodefine como el soldado del gobernador. Sí. Y en un asunto que me llama mucho la atención, porque esto cuando tú lo escuchabas haciendo una especie como de parodia de lo que decía el Tigre Azcárraga, de que él decía: yo soy soldado del gobernador, del presidente, y soy un soldado del PRI. Así es. Llega Sergio Ramírez con el antecedente de persecutor de periodistas en Puebla, y casi lo primero que hace es identificarse como el soldado del gobernador. En el ITESO y algunos de los académicos cercanos a esta institución de educación superior dieron seguimiento al trabajo que venía haciendo el sistema jalisciense bajo la administración de Sergio Ramírez. ¿Qué descubrieron, Bernardo? Mira, por ejemplo, una de las líneas de trabajo de oficio del Observatorio CUITESO, que se trabaja desde el Departamento de Estudios Socioculturales de la universidad, atiende de manera regular, casi de oficio, lo que hace
y deja de hacer el sistema jalisciense. Un par de nuestros estudiantes se dieron a la tarea de hacer un análisis de contenido de la programación de C7 a raíz de los cambios que operaron toda vez que en 2013 se aprobó una nueva ley orgánica y el sistema devino un organismo público descentralizado, lo cual creo yo que como tal, como decisión, por lo menos en teoría, fue una buena decisión. Fue un paso en el sentido correcto eso de darle un cariz más autónomo, en teoría, al sistema, aun cuando seguía adscrito a la Secretaría de Cultura, pero con más margen de operación para sí mismo. Le aprobó una nueva ley orgánica que nunca es perfecta, pero es bastante funcional. Y bueno, a raíz de todos esos cambios que ocurrieron en 2013, un par de estudiantes nuestros se pusieron a hacer un análisis de los ajustes que derivó en la programación, la transformación del sistema en OPD. Se encontraron cosas muy interesantes, además de haber documentado que el personaje más mencionado en los noticieros de C7 es precisamente el gobernador, que siempre se le refirió en buenos términos, que nunca se le criticó. Aparecieron muy pocos comentarios críticos a personajes del PRI y nunca, por supuesto, al gobernador. Y se encontraron otro tipo de cosas, por ejemplo, 9 de los conductores de los distintos programas de la parrilla de C7 eran además funcionarios públicos en otras instancias de la administración. Algunos ya sea del gobierno estatal, otros trabajaban en dependencias de ayuntamientos. Entonces, pues nos encontramos pues que se estaba revistiendo de cuadros del partido en el gobierno lo que debería estar lleno de talentos o de personas, comunicadores profesionales, que serían los que deberían estar conduciendo programas en el sistema. Perdón, agregando a estos 9 conductores que estaban ligados de alguna forma a la burocracia municipal o estatal, me imagino que también detectaron a una buena cantidad de comunicadores al servicio de la iniciativa privada que a su vez trabajaban en el sistema jalisciense de radio y televisión y que algunos de ellos a su vez también eran vendedores de publicidad para el gobierno del estado. Así es, eso pues, ese dato concreto de ser brokers de publicidad se descubrió a través de investigación periodística como la que hace Proyecto 10, como la que hace Proceso. Es un dato pues, muy interesante y muy preocupante también. Desde que se hizo la convocatoria para constituir el Consejo Consultivo, nos llamó la atención que se solicitaran cartas de recomendación de instancias que tuvieran que ver también con medios de comunicación y por supuesto que lo que abundó fue candidatos que se registraron, manifestaron su interés en formar parte de este consejo, que eran cuadros de medios de comunicación privados. Eso no necesariamente es una señal sana. Se presta pues para que, se dice que nadie puede servir bien a los amos, ¿no? La gente que trabaja y que cobra su sueldo en medios privados está fungiendo como consultor del sistema público. Creo que da una mala señal. Este consejo consultivo, además, uno lee las actas que están colgadas en la página del sistema y pues no dan fe de discusiones reales en aras de encontrar la manera de hacer más atractiva la programación del sistema, de que de veras responda a su objeto de difundir contenidos culturales. Más bien parece que están ahí pues, para firmar y aprobar lo que sugiera quien preside las sesiones, que a veces es el director mismo o bien, en el caso de la Junta de Gobierno, pues la Secretaría de Cultura. Vamos por partes. Creo que ya nos estamos acercando a lo que corresponde propiamente hacia lo que ocurre en el proceso electoral. Antes de ello, vamos hacia 2014. En el 2014, en efecto, se presenta esta iniciativa en el Congreso del Estado, en donde se transforma la ley orgánica de lo que es propiamente el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, se convierte en un organismo público descentralizado. El director logra, bajo esa condicionante, un sueldo como director de un OPD. No sé cuánto sea lo que estaría ganando en estos momentos un funcionario de ese nivel.
La última vez que yo platiqué con Sergio Ramírez, creo que traía un sueldo de 40 y tantos mil pesos, menos las prestaciones, menos las deducciones que se le hacen, pues. Pero sí entiendo que muchos de los hombres que encabezan un OPD en Jalisco traen sueldos de más de 105 mil pesos. ¿Tú sabes algo al respecto? No, concretamente, vamos, nos hemos abocado a estudiar la programación, a estudiar cómo se toman medidas de gobierno, en la Junta de Gobierno, cómo se han evolucionado o cómo se han entrampado procesos como la creación y la consolidación del defensor de las audiencias, que también ha sido un problema. Nos hemos clavado más en esos detalles antes que en los sueldos de los funcionarios, de los que honestamente no manejo demasiada información. Ahora, me dices una cifra que me hace mucho sentido respecto a ese tipo de sueldos o lo que probablemente ganaba él como vocero del gobernador de Puebla, que seguramente era mucho más. Entonces también hace mucho sentido que ante un sueldo de alrededor de 40 mil pesos, 40 y tantos, pues él se haya sentido un poco decepcionado. Así es. Bueno, entonces partamos de la idea de que ahí queda un interrogante, ¿no? ¿Cuál fue el último sueldo que recibió Sergio Ramírez Robles ya como director del OPD, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión? Pero sí, en efecto, tú hablas del momento en donde ya se conforma este organismo público descentralizado y de la gran apuesta que en ese momento era el hacer que el sistema realmente se preocupara por sus audiencias, ¿no? Y entonces se le dota al sistema jalisciense de dos entes o dos figuras que tendrían que ser claves para un nuevo estadio en el desarrollo de este sistema. Por un lado era el Consejo Consultivo y por otra parte era el defensor de las audiencias. Así es. Por lo que yo entiendo, en el OPD Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ninguna de estas dos cosas pudieron funcionar. ¿Tú qué información tienes? Sí. Hasta ahora no han podido consolidarse bien, ¿verdad? En el caso del defensor de las audiencias, pasó algo muy parecido a lo que tanto le criticamos a la Federación Mexicana de Fútbol cuando nos costó tanto trabajo llegar al Mundial de Brasil, ¿verdad? Que tuvimos un periodo en el que en alrededor de un par de meses tuvimos 4 entrenadores de la selección, desde que despidieron a Checo de la Torre, trajeron a Luis Fernando Tenda, luego trajeron a Bucetich y finalmente terminó el Piojo Herrera con esa tarea, ¿no? Algo muy parecido pasó con el defensor de las audiencias, un nombramiento que debe de funcionar según el estatuto por 2 años. Ocurrió pues que después de que hubo una primera convocatoria en la que participamos 4 interesados, yo estuve entre ellos, sí. Hubo un ganador, fue seleccionado Gabriel Orozco. Gabriel Orozco intentó establecer una agenda de trabajo que a las primeras de cambio no pudo prosperar, porque Gabriel Orozco se dio cuenta, fue designado en julio de 2014 y para septiembre ocurren los sucesos de Ayotzinapa. Gabriel Orozco, en su calidad de defensor de las audiencias, se da cuenta de que el sistema jalisciense está siendo muy parco, muy escueto y muy poco transparente con la información que proporciona a sus audiencias respecto a lo que había ocurrido en Ayotzinapa y cómo estaban evolucionando las investigaciones respecto a los estudiantes desaparecidos. Entonces hace una primera recomendación al director que no fue bien aceptada, no fue bien acogida por Sergio Ramírez, y entonces la relación entre él y Gabriel, que había sido buena en los primeros meses, eran amigos, pero no pudieron pues sostener la relación profesional de director y defensor de audiencias, los dos amigos, de manera que Gabriel Orozco muy pronto se dio cuenta de que no tendría condiciones para ejercer cabalmente lo que se espera de un defensor de audiencias, que vele por los intereses, porque de veras sea fehaciente la garantía del derecho a la información de quienes eventualmente escuchamos las estaciones de radio de C7 o vemos el canal de televisión. Entonces pues optó por renunciar. Eso fue Gabriel. ¿Cuántos más? Después esto generó un vacío durante algunas semanas en el sistema, hasta que se optó por convocar a quien en el sistema, en el proceso de selección, había quedado en segundo lugar en términos de puntaje. En ese momento se llamó a Napoleón Medrano,
un académico de la Universidad de Guadalajara, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Guadalajara, que también había participado en el proceso, y entonces se le invitó a él a asumir de manera interina la Defensoría de las Audiencias en lo que se convocaba un nuevo proceso. Había una nueva convocatoria para designar a un nuevo defensor. Napoleón no logró hacer cosas como restablecer el programa que mensualmente se le había asignado al defensor de las audiencias. Una cosa que inmediatamente no nos gustó ni al propio Gabriel ni a los que estábamos atentos a este proceso. Darle al defensor de las audiencias solo un espacio una vez al mes es muy poco, pues, para poder hacer todo lo que se espera del defensor, que sea no solo atender todas las solicitudes, todas las recomendaciones que haya recibido de parte de la audiencia misma, sino además utilizar ese espacio en la parrilla del sistema para referir temas de derecho a la información, referir temas sobre cómo generar o fomentar audiencias críticas y todo lo que se supone que tiene que hacer un defensor de audiencias, pues no lo podía hacer en un espacio de una vez al mes. Cuando Napoleón intenta trabajar, ni siquiera logra restablecer el programa que había desaparecido con la renuncia de Gabriel Orozco. Y son horas que después de después de Napoleón Medrano, hubo un segundo interino, digamos que un interino del interino, porque Napoleón renunció. Napoleón tampoco encontró condiciones para trabajar, de manera que dejó el cargo. Esto ocurrió por ahí en marzo. Y en marzo, tal vez no, desde los últimos días de febrero renunció Napoleón Medrano, de manera que a mediados de marzo el sistema nombra como interino a un miembro del Consejo Consultivo, lo cual pues genera mucha extrañeza, que alguien que ya había sido seleccionado para otra función dentro del sistema, a Julio César Hernández, miembro del Consejo Consultivo y un periodista de medios privados, pues se le asigne como defensor de la audiencia interino en sustitución de otro interino. Y del otro interino. Exacto. ¿Cómo quedó finalmente entonces el chisme de los interinos? Porque yo no sé si esto se presta a ser interpretado con algún tipo de seriedad. Pues no, el proceso quedó abiertamente deslegitimado. Habíamos participado en un primer momento también otro académico de la UDG, Darwin Franco, un gran periodista y académico, y tu servidor. Habíamos participado también interesados en apoyar la creación de esta figura del defensor de las audiencias. Cuando fuimos consultados sobre si nos interesaría de veras pues entrarle al quite como defensores, vimos que de veras no hay condiciones para hacer el trabajo como debería hacerlo un defensor. No se puede cumplir la expectativa respecto a lo que debe hacer un defensor, entonces nosotros desistimos de nuestro interés. Eso le generó a Sergio Ramírez y al sistema en lo general la necesidad de encontrar un sustituto. Lo encontraron, o quien accedió a ello fue Julio César Hernández, cuya única función fue emitir una recomendación, de la que supongo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sí, me gustaría que platicáramos, porque habría que destacar que en este momento quien ya está como defensor de las audiencias se llama Alberto Velasco. Así es. ¿Qué pasó con la única recomendación que emitió Julio César Hernández? Julio César Hernández fue designado por la Junta de Gobierno del Sistema el 11 de marzo pasado, fue designado defensor interino del interino, ¿verdad? Y ese mismo día, apenas había recibido su designación, emite una recomendación. Le recomienda al sistema sin ningún fundamento, puede consultarse en la página del sistema el texto de la recomendación en 3 o 4 líneas. Le recomienda al sistema que por favor, ante la coyuntura del proceso electoral, desista de colocar en su programación, en sus programas de opinión política, que desistan de colocar los temas relativos al proceso electoral, y que en sus noticieros tampoco se informe acerca de la carrera electoral. Bueno, se pone muy complejo este asunto. Vamos a tener que hacer una amarra en menos de 5 minutos, Bernardo, por lo siguiente. Se acepta esta recomendación de no cubrir las elecciones, pero paradójicamente quien sale en calidad de responsable de prensa o de comunicación social desde el sistema jalisciense de radio y televisión
al PRI estatal es Sergio Ramírez, junto con Alberto Lamas, una persona que se encargó de repartir 360 millones de pesos en favor de todo tipo de medio de comunicación que estuviera dispuesto a hablar en bien del gobierno del Estado, y que luego, en el transcurso de las elecciones, se comprobó que esa cantidad ya había llegado casi a los 500 millones de pesos. Yo te puedo, pues más o menos, decir lo que se ha publicado en Proceso Jalisco, pero creo que no tiene caso. Más interesante saber es qué es lo que está proponiendo en este momento AMEDI, porque me da la impresión de que habría la tentación de convocar de nueva cuenta a la dirección del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión a un personaje, si no igual en perfil a Sergio Ramírez, sí parecido. E insisto, esto forzosamente tendría que ser una decisión de parte del gobernador, o cuando menos una propuesta que le tendría que llegar y tendría que avalar él. ¿Qué es lo que está viendo en este momento AMEDI en torno a lo que sigue en el sistema jalisciense? Sí, bueno, importante sería recordar que además de la AMEDI, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, organismo que también, como su nombre lo dice, intenta desarrollar cultura de paz en Jalisco, suscribimos este documento en el que básicamente le pedimos a 6 instancias distintas, 3 de ellas locales, al gobernador del estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Contraloría del Estado. Las otras 3 son al relator de la ONU para temas de derecho de libertad de expresión, otro es el revisor que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asuntos de libertad de expresión, y también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les estamos pidiendo que hagan uso de sus atribuciones, cada uno en el ámbito que las tiene, para que tomen medidas y que se determinen sanciones donde son administrativas por mal ejercicio de la función pública, que sean esas. Donde haya que hacer recomendaciones por haber quebrantado derechos humanos de la sociedad jalisciense, queremos que también se tomen medidas en el asunto, que haya pronunciamientos de parte de estas 6 instancias para asegurarnos que esto nunca vuelva a ocurrir. Porque necesitamos pues establecer un precedente, que esto no quede simplemente como una anécdota del proceso electoral de 2015, para que no vayan a ocurrir cosas parecidas, no solo en procesos electorales, sino también ante coyunturas críticas, como vuelvo a la historia del sistema, lo que ocurrió después de las explosiones del 22 de abril en el 92, en que el sistema jalisciense también, cuando más se necesitaba información crítica, veraz, bien construida, que ayudara a la sociedad a entender lo que estaba pasando después del desastre del 92, el sistema, lejos de ofrecer esa información, simplemente se desconectó a sí mismo y se desentendió de dar información en aquella coyuntura. No queremos que vuelva a ocurrir ni lo del 92 ni lo del 2015, queremos que el sistema esté siempre ofreciendo la información que necesitamos los jaliscienses. Que se investigue y, de ser necesario, si se comprueba, que se sancionen conductas irregulares. Así es. ¿Qué es lo que ustedes esperan con relación a un nuevo director? Con relación al nuevo director, estamos esperando que no sean solo palabras bonitas. Yo quiero pensar y darle el beneficio de la duda a Aristóteles Sandoval, cuando en los días posteriores a la elección dijo que va a haber cambios, que reconoce errores que cometió en la primera mitad de su gestión y que va a haber desplazamientos, cambio de políticas, cambio de estrategias. Un cambio en el sentido correcto podría ser precisamente esto de que, parece que no volverá a Sergio Ramírez, ya está anunciado que no, entonces hay una oportunidad para colocar en el sistema a alguien que no sea reconocido o que no venga impregnado del halo de las camarillas políticas o de los partidos, que no se reconozca como un cuadro o un personero de un grupo o una tribu en particular dentro del grupo del poder, sino que más bien sea un periodista reconocido o un artista, porque es un sistema jalisciense que depende de la Secretaría de Cultura, que sea alguien del entorno cultural jalisciense, artista o periodista de prestigio, reconocido por sus pares, que tenga la posibilidad de llamarnos a todos a conciliar y a dialogar en términos como no se pudo hacer con Sergio Ramírez. Bueno, ahí tiene usted, este es el testimonio de AMEDI. Junto a AMEDI, ya se apuntaba hace unos instantes por Bernardo Massini, hay otra veintena de organizaciones civiles que están demandando
que se cumpla con la palabra empeñada por parte del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval y que se escriba una historia diferente de uno de los principales medios de comunicación en el estado de Jalisco de carácter público. Nosotros ya estamos llegando al final de esta entrega, le agradecemos el favor de su atención y lo esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Yo soy Alberto Osorio y estás en 10.